El artículo 123 de la Constitución, reformada en 24 de febrero de 2017, en su fracción 20 establece categóricamente, artículo 123, apartado A, fracción 20, primer párrafo. Esta va justo para salir de la duda que me planteaba el maestro Juan Carlos. Los conflictos entre patrones y trabajadores, entre capital y trabajo, entre los factores de la producción, serán sometidos a los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. ¿Cuándo? ¿Cuándo será competencia de Poder Judicial de la Federación y cuándo de las entidades federativas? Primer considerando de una resolución. El primer considerando en una resolución es siempre la competencia, ¿o no? Ok. 698 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Quién la trae? Adelante, por favor. Hansel, los convenios de OIT, toda la maleta, por favor. Artículo 698. Será competencia de los tribunales de las entidades federativas conocer de los conflictos que se suscitan dentro de su jurisdicción que no sean de competencia federal. El Tribunal Federal, gracias, conocerá de los conflictos de trabajo. Repítala para que te hagan hasta allá atrás. Artículo 698. Será competencia de los tribunales de las entidades federativas conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción que no sean de competencia federal. El Tribunal Federal conocerá de los conflictos de trabajo cuando se trate de las ramas industriales, empresas o materias contenidas en los artículos 123, apartado A, fracción 31 de la Constitución Política y 527 de esta ley. ¿Quién me explica esta regla? ¿Cómo se distribuyen competencias en materia de trabajo? Porque parecería sencillísimo, pero lo primero que debe saber nuestro secretario instructor es si es competente o no. Lo mismo de erradicación deberá determinarse, si no es competente, declararse incompetente. Ahorita vamos a ver hasta cuándo tiene para declararse incompetente. Pero lo primero que deberá saber nuestro secretario instructor es si es competente o no. Lo primero que deberá saber un licenciado, un litigante, es ¿en dónde va a presentar la demanda? ¿Qué quemón que vayan a tu despacho y no sepas dónde presentar la demanda? Explíquenme esa regla, por favor. Adelante. Nada más. Bueno, el artículo 527 hace una lista de las materias que por rama de la industria corresponde a materia federal. Todas las que no están comprendidas en ese artículo 527, que se desprende del artículo 123, apartado A, fracción 31, entonces será competencia local. Eso es por materia. Y por territorio, la competencia la determina el artículo 700. Diría el maestro Juan Carlos, hasta ahí lleva usted 5 en una escala de 10. Hay dos maneras básicas de distribuir competencias en materia de trabajo. Ojo, por rama de la industria o servicios y por la naturaleza jurídica del patrón. ¿Cómo? Sí, así mero, por la naturaleza jurídica del patrón. Vamos de a cachitos para verlo a detalle. En México existe una cosa que se llama el sistema residual. Lo que es competencia federal se encuentra expresamente previsto así, como competencia federal. Lo que no es competencia federal de manera residual o por exclusión, les pido que saquen su Constitución y su Ley Federal del Trabajo porque voy a estar peloteando de varios temas. Lo que no está expresamente previsto así como competencia federal de manera residual o por exclusión es competencia local. Si ustedes leen el artículo 123, bien lo señalabas tú, apartado A, fracción 31, inciso A, fíjense que, a ver, vámonos un pasito más atrás. ¿Por qué se considera que el derecho del trabajo es federal? ¿Por qué no hay una ley del trabajo del Estado de Morelos o del Estado de México? ¿Dónde se federalizó? En 1914 y 1915, Veracruz y Yucatán, por poner algunos ejemplos, empezaron a regular la materia de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué se federalizó? ¿Con qué sustento se emitió la Ley Federal del Trabajo de 1931? No, sí, claro que lo reguló la Constitución, pero ¿dónde? A ver, me voy un pasito para atrás para entrarle ahora sí a detalle. En 1914 y 1915, antes de que se emitiera la Constitución de 1917, recordarán ustedes, es más,
todavía muy 2 años para atrás. En 1913 se empezó a regular cuestiones propias del derecho del trabajo en el Código de Comercio. Se pretendió regular cuestiones salariales y de posibilidad de resolver controversias en el Código de Comercio. Ahí se pretendió regular, de lo que se advertía que le estábamos dando una concepción netamente mercantilista al trabajo. Se consideraba al trabajo una mercancía, ¿no? Artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Quién la trae? Por favor, Rafa. Este es uno de los principios básicos de OIT, del que es egresado aquí mi tocayo Becker. Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio. El trabajo no es artículo de comercio. El trabajo no puede ser considerado una mercancía. En el México anterior a la Constitución de 17, el derecho del trabajo lo ubicábamos en la órbita del derecho privado. Se consideraba una relación de coordinación donde las partes contratantes estaban en igualdad de circunstancias. A propósito de la emisión de la Constitución de 17, se creó el derecho social. El derecho social, como ya lo vieron aquí, es un derecho nivelador. Hay 2 ramas básicas, el derecho agrario y el derecho laboral. En ambas ramas se considera que hay una parte débil. En el derecho agrario, los comuneros o ejidatarios o los aspirantes a tales categorías, y en el derecho del trabajo siempre se considera que la parte débil es el trabajador. Destacado lo anterior, a propósito de la emisión de la Constitución de 17, nuevamente no había ninguna disposición constitucional que reservara como competencia exclusiva de la Federación regular la materia laboral. En esa lógica era competencia local. Y nuevamente Veracruz y Yucatán iniciaron a regular la relación de trabajo como Dios le dio a entender. Y entonces en 1929 se reforma el párrafo introductorio del artículo 123 constitucional y el artículo 73 fracción décima de la Constitución. Alguien ayúdeme con el 73 fracción décima de la Constitución, por favor. Artículo 73 de la Constitución. Son facultades exclusivas del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados Federales, Cámara de Senadores. ¿Ya lo tienen? Artículo 73, fracción décima. Adelante, Hansel. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes de trabajo reglamentarias. El Congreso de la Unión tiene facultades exclusivas para emitir las leyes reglamentarias del artículo 123 constitucional, ¿ya vieron? Artículo 73, fracción décima de la Constitución. Con base, no en base, con base en dicha disposición constitucional, se emitió la Ley Federal del Trabajo. A propósito de esta reforma constitucional, se federaliza la materia de trabajo y se emite la primera Ley Federal del Trabajo de 1931. ¿Sale? Bien, el artículo 120, entonces volviendo al tema, ya que sabemos por qué es federal la materia de trabajo y que sabemos que hay facultades exclusivas del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados Federales, Cámara de Senadores, para emitir la regulación infraconstitucional del artículo 123, ya tenemos claridad entonces, ¿no?, que el artículo 123, apartado A, fracción 31, ojo con el encabezado, ayúdame con el encabezado, fíjate cómo dice. Dice, es de la competencia exclusiva de las autoridades locales. Fíjense cómo dice la Constitución, es de la competencia exclusiva de las autoridades locales la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, salvo en las siguientes ramas. Ayúdame, por favor, Ángel. 123, apartado A, fracción 31. La aplicación de las leyes de trabajo. La aplicación. Artículo 123, apartado A, fracción 31. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos. Corresponde a las autoridades locales de sus respectivas jurisdicciones. Esa es la regla. Pero corresponde de manera exclusiva a la Federación en los siguientes supuestos. Artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso A. Adelante. Son 22 ramas de la industria o servicios que se consideran federales. Adelante.
textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalúrgica y siderúrgica, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química, incluyendo la química farmacéutica y de medicamentos, de celulosa y papel, de aceites y grasas vegetales, productora de alimentos, elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas, ferrocarrilera, maderera básica, que comprenda la producción de aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados de madera, vidriera, tabacalera y servicios de banca y crédito. De manera que si tú eres un trabajador, persona física, que presta un servicio personal subordinado para un patrón, que podrá ser persona física o persona moral, que se dedica a realizar una de estas 22 ramas de la industria o servicios y tienes un conflicto laboral, será competente hoy la Junta Federal, mañana los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación. Por exclusión, si tú eres un trabajador que presta un servicio personal subordinado para un patrón que no se dedica a realizar una de estas 22 ramas de la industria o servicios, si tienes un conflicto laboral, será competencia hoy de la Junta Local, mañana será competencia de los tribunales laborales dependientes de los poderes judiciales de las entidades federativas. Fíjense que la mayoría de la gente, este es un dato que me gusta mucho dar, la mayoría de la gente cree que hay más asuntos laborales federales que locales, y no es así. El último informe de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 2019 con corte 2020, pues, señaló que existen números redondos, 440,000 asuntos federales vivos. El último informe publicado por el INEGI, que ahí lo tengo, si a alguien le interesa, está bastante cotorro, es con corte 2016, publicado en el 2017, de manera que hay ahí unos añitos de diferencia. Dijo que en números redondos hay 620,000 asuntos laborales locales en todo el país. De manera que, si me permiten pasarme un poco de listo con los números y hacer magia, podríamos decir que tenemos un 60% de asuntos locales contra un 40% de asuntos federales. De manera que el reto al que nos enfrentamos los poderes judiciales locales, en el caso muy particular del Estado de México, el magistrado Nava y Navas, que es toda una institución en materia de trabajo, no me dejará mentir, somos la entidad federativa con más centros de trabajo registrados en todo el país. El reto laboral es mayúsculo. Destacado lo anterior, entonces, hasta ahí vamos muy claritos. Las 22 ramas de la industria o servicios a las que se dedica el patrón. Ahora vamos a hacer un análisis de abogados. La otra, ¿cuál te dije que era? Por la naturaleza jurídica del patrón. ¿Cómo que por la naturaleza jurídica del patrón? ¿Cómo va a ser posible que la naturaleza jurídica del patrón distribuya competencias en materia de trabajo? Sí, la naturaleza jurídica del patrón distribuye competencias en materia de trabajo. Vamos de más fácil a más complicado para irnos metiendo al tema. La manera básica, dirías, que los trabajadores, y así lo piensa la gente, cuando no lo ha hecho un análisis verdaderamente de fondo, ¿no? Dicen, los trabajadores al servicio de patrones privados están en el apartado A, ¿no? Y los trabajadores al servicio del Estado o los burócratas, ¿no?, están en el apartado B, y así te dicen como si fuera verdad de Aquilo, como si fuera una verdad legal, ¿sí o no? ¿Para qué se pensó el apartado B? ¿Qué regula el apartado B? El encabezado del apartado B, por favor, Hansel. Vamos a ir viendo cómo hay burócratas que dirimen sus controversias en el apartado A, cómo hay excepciones, que la regla general sería que deberían resolverse en el apartado A y se van al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Vamos a ver, para resolverle una duda a mi amigo Juan Carlos, qué pasa con la burocracia local, qué pasa con los organismos públicos descentralizados locales, qué pasa con los paramunicipales, ¿no? Porque esos asuntos sí les van a llegar, y deben tener ustedes absoluta claridad si son competentes o no. Por favor, Hansel. Entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. ¿Cuáles son los poderes de la Unión? Artículo 49 de la Constitución. Ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no?
Vamos a echarnos una de primaria, pero es para hacer un punto. El legislativo hace leyes, el judicial resuelve controversias y el ejecutivo administra. Fíjate, si tú eres un trabajador, pensemos, de la Cámara de Senadores y tienes una controversia laboral, te riges por el apartado B, estás en un poder constituido del Estado, ¿sí o no? Okay. Estás en un poder constituido del Estado, te riges por el apartado B, ¿dónde dirimes tu controversia? ¿Te corren? ¿Estabas en la Cámara de Senadores? ¿Te riges por el apartado B? ¿Dónde dirimes tu controversia? En el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si estás en la Cámara de Diputados, igualito. Poder Judicial de la Federación. ¿Poder Judicial de la Federación es un poder constituido del Estado? Sí que lo es, ¿no? ¿Cuáles son los tres poderes constituidos del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Estamos ahorita hablando a nivel federal, voy a meterme a nivel local, ¿no? Nomás que vamos de más fácil a más complejo. Poder Judicial de la Federación, ¿es un poder constituido del Estado? ¿Se rige por el apartado B? Sí, claro que sí, están sujetos al apartado B. ¿Dónde te gustaría trabajar en Poder Judicial de la Federación? ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿En la Suprema Corte tú? ¿En un colegiado y tú? Tú ya viniste a mi clase, tú ya te lo sabes. ¿Tú? ¿Tú no quieres trabajar? O sea, no, yo ya la verdad me jubilo porque eso está muy gacho de que te anden diciendo que, ¿no? ¿Tú dónde te gustaría trabajar? No, ya está en un colegiado. Tú en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es lo mismo, es la misma regla. Tú en la Corte, tú en un colegiado y tú en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Chambota que agarraste tú. Y los corren a los tres. ¿Dónde dirimen su controversia? Se rigen por el apartado B. ¿Dónde dirimen su controversia? ¿Tú? ¿Dónde presentas tu demanda? Van a llegar a tu despacho, licenciado, me corrieron. Lo primero que tienen ustedes que saber, esa es la pregunta básica para distribuir competencias. ¿Hay una turbulencia laboral? Lo primero que hay que ver es ¿a qué se dedicaba el patrón? No, pues era gobierno. ¿Qué naturaleza jurídica tenía? Oye, era una empresa privada. Ah, ¿qué hacía? ¿No? Vas a ver las ramas de la industria o servicios o la naturaleza jurídica. Me voy a meter a detalle. ¿Dónde presentamos tu demanda, Rafa? ¿Ahí presentamos la demanda? ¿Te riges por el apartado B? Artículo 123, apartado B, fracción 12, primer y segundo párrafo, por favor, para que nos quede clara la regla. Les explico rápidamente. Los trabajadores al servicio del Consejo de la Judicatura, como sería el caso de la compañera que trabaja en un colegiado, si tú trabajas en un juzgado de distrito, tribunal unitario de circuito, tribunal colegiado de circuito o en una área administrativa del Consejo de la Judicatura, ¿dónde presentas la demanda, mi querido Fer? En la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación. ¿Quién le presentará un proyecto y resolverá en definitiva y en única instancia? El Pleno del Consejo de la Judicatura. Ahí les voy otra vez. Si tú estás en un juzgado de distrito, en un tribunal unitario, en un tribunal colegiado o en un área administrativa del Consejo de la Judicatura y tienes una turbulencia laboral, será competente para resolver en única instancia el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a propuesta de un proyecto que le presentará la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial. Ojo que es un proyecto, la Comisión Sustanciadora puede proponer que A y el Pleno del Consejo resolver que B o que Z. ¿Dónde se presenta la demanda? En la Comisión Sustanciadora. Sí. En sede nacional no hay nada que puedas hacer. Contra las determinaciones del Consejo no procede el amparo, ¿lo recuerdan? Son inatacables. Hoy el marco constitucional mexicano solo establece el recurso de revisión, pero para el caso de nombramiento, remoción o adscripción de magistrados y jueces de circuito. Jueces de distrito y magistrados de circuito, perdónenme. Entonces, una determinación de índole laboral no tiene manera de ser controvertida en sede nacional. ¿Sale? Bueno. Entonces, ¿quién resuelve ya que está en un colegiado? El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Tú estás en la corte y tienes una turbulencia laboral, ¿te riges por el apartado B? Sí, tienes una turbulencia laboral, resuelve en única instancia con la misma lógica el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta de un proyecto que le presentará la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación. Es decir, nuevamente presenta la demanda en la Comisión Sustanciadora y resuelve en definitiva el Pleno del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 123, apartado B, fracción 12, primer y segundo párrafo, por favor. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. Segundo párrafo, los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal. Los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última. A ver, ¿sí vieron cuál es la regla? La regla general, recuerden que el encabezado del apartado B lo acabamos de ver, regula la relación de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión y sus trabajadores. La regla general, ¿no?, es que diriman sus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Recordarán ustedes una regla básica de interpretación constitucional. La Constitución primero se debe leer armónicamente. Si no puede leerse armónicamente, la Constitución jamás se contradice, se excepciona. De manera que en el caso concreto de los trabajadores al servicio del Poder Judicial de la Federación hay una excepción. ¿Dónde dirimen sus controversias? Los trabajadores al servicio del Consejo de la Judicatura, le hace áreas administrativas del Consejo, o juzgados de distrito, tribunales colegiados o tribunales unitarios en el Pleno del Consejo. Los al servicio de la Suprema Corte en el Pleno de la Suprema Corte. ¿Y qué hacemos contigo, que estás en la Sala Superior del Tribunal Electoral? En el Tribunal Electoral, ¿dónde dice eso? 99, fracción sexta de la Constitución, por favor. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para, fíjense cuánto análisis constitucional, y apenas estamos calentando motores, chavos, apenas va lo complejo. ¿Ya lo tienen? 99, fracción sexta. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores, fracción sexta. Fíjense que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad competente para resolver las controversias laborales entre el Tribunal Electoral y sus trabajadores. Un día que quieran ver el mundo al revés, que anden de ociosos, lean el artículo 41 de la Constitución, que es un rosario inmenso y establece toda la cuestión electoral, y verán ustedes, un día que anden de ociosos, léanlo, la relación de trabajo entre el INE y sus trabajadores se regula por la legislación electoral y los acuerdos del INE, no por la ley burocrática. Véanlo un día que anden de ociosos. Bueno, ahora la fracción séptima, aprovechando que hablaba del INE. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. El INE y sus trabajadores dirimen sus controversias en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjense nada más, entonces, un poder constituido del Estado, que se rige por el apartado B, tiene reglas específicas competenciales. Ahora el INE y sus trabajadores dirimen controversias en el Tribunal Electoral. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el INE? Es un órgano constitucionalmente autónomo. ¿Y qué supone eso? Llega un niño y te dice, papá, ¿qué es un órgano constitucionalmente autónomo? ¿Cómo se lo explicas? ¿Qué es? ¿No más eso? ¿Como si fuera un OPD? ¿Qué es un órgano constitucionalmente autónomo? ¿Cómo lo definirían ustedes? ¿Cómo lo explicarían? Porque la nota característica que tengan personalidad jurídica y patrimonio propio es la nota característica del OPD. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y luego? Ándele, ahora sí, ya casi tendría usted 10. Así los definió la Corte. Por la evolución en la distribución del poder público,
Se han creado órganos que derivan directamente de la Constitución, su competencia básica está dada en la propia Constitución, lo que les da capacidad, más bien autonomía técnica de decisión y de gestión propia, y no se encuentran adscritos a ninguno de los poderes básicos del Estado. Vamos a verlo un poquito más a detalle, fíjense nada más. El INE está previsto en el artículo 41 constitucional. Su competencia básica, ahí mero está dada, organiza las elecciones. Lo que lo hace insuprimible para el legislador ordinario. Para desaparecer el INE sería menester una reforma constitucional, ¿no? El INE tiene capacidad de decisión y de gestión propia y no se encuentra adscrito a ninguno de los poderes básicos del Estado. El INE no le pertenece al Ejecutivo, al Legislativo ni al Judicial. El INAI, por ponerles otro ejemplo, está previsto en el artículo 6 constitucional. Su competencia básica está dada en el propio artículo 6 constitucional, es el órgano garante precisamente para asegurarle a los gobernados un gobierno abierto, atendiendo al principio de máxima publicidad, ¿no? Lo que lo hace insuprimible para el legislador ordinario. Para desaparecer el INE sería, el INAI, perdónenme, sería menester una reforma constitucional y no se encuentra adscrito al Ejecutivo, Legislativo ni Judicial. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos prevista en el 102, la Fiscalía General de la República también prevista en el 100, etcétera, ¿no? Bueno, entonces fíjense ustedes, el INE, bueno, la regla general es que los organismos constitucionales autónomos dirimen sus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esa es la regla general, pero el INE no. O sea, si tú trabajas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tu controversia laboral se dirime en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Tú ya tienes claridad que es un órgano con autonomía constitucional, federal pues. Es un órgano con autonomía constitucional, vas al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La excepción, que es un órgano con autonomía constitucional o constitucionalmente autónomo, es el INE. Como ustedes ven, hay una disposición constitucional específica que otorga esa competencia al Tribunal Electoral. ¿Estarán ustedes de acuerdo que la competencia del Tribunal Electoral para resolver cuestiones laborales es una competencia contra natura? El área de predilección de los magistrados electorales, el área de especialización de los magistrados electorales, pues es el electoral, no el laboral. Es una competencia contra natura y un día que anden de ociosos, vean el diario de debates, no lo digo yo, ahí está en el diario de debates. Lo que pasa es que partieron los partidos políticos de la desconfianza y no quisieron que a la materia electoral se le metiera nadie, ninguna otra autoridad, ¿no? Ni incluso cuando se tratara de un tema laboral, se arrojaron a sí mismos la competencia. Pero esto, desde mi muy particular punto de vista, es tan absurdo como si una señora que trabaja en el INE se va a divorciar, pues de una vez que el Tribunal Electoral resuelva, ¿no? Es una competencia contra natura, lo cierto es que esa es la regla específica. Entonces, ojo, los órganos con autonomía constitucional, todos resuelven sus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el INE y sus trabajadores en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Déjenme ver si ya tengo que llamar y si no les sigo. Me iban a hablar. Un segundito. Todavía no tengo el mensaje. De manera entonces, ya vimos Ejecutivo, ya vimos Legislativo y Judicial. Ahora vamos al Ejecutivo. El Ejecutivo decíamos que administra. La administración pública es solo el Ejecutivo. Porque nos encanta de todo corazón decir, ¿dónde estás tú? En la administración pública. ¿En dónde? En el juzgado sexto. Ah, no, tú estás en Poder Judicial. La administración pública es solo el Ejecutivo, pero no lo digo yo, lo dice la Constitución. Artículo 90 constitucional, quien la tenga, por favor. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expide el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. La administración pública, el Ejecutivo, se divide en dos: administración pública centralizada y paraestatal.
El artículo 90 constitucional tiene dos leyes reglamentarias, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales. ¿Sale? ¿Cuál es una y cuál es otra? ¿Cuál es la administración pública centralizada? Fíjense, todo lo que tienen que saber nuestros futuros funcionarios, tienen que saber constitucional, tienen que saber administrativo y desde luego laboral. Van a decir, no, a mí sí déjenme en el juzgado segundo mercantil, la verdad que no. ¿Qué vamos? ¿Quién es la administración pública centralizada? Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La oficina del señor Presidente de la República. Ojo, ahorita voy a ir a lo local, que es lo que nos interesa, pero si no lo explico así no tiene ningún sentido, te pierdes. La oficina del Presidente de la República, las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica y los órganos reguladores coordinados. ¿Cuáles son esos? Ya empezaron las difíciles, profe. No la voy a preguntar en el examen de admisión porque… La Comisión Reguladora de Energía y la de Hidrocarburos. De manera entonces que esta es la administración pública centralizada, oficina del presidente, secretarías de Estado, órganos reguladores y consejería jurídica. Cuando te dicen, estás en una dependencia, te ubicas, porque además redactamos mal, estás en una dependencia, estás en la administración pública centralizada. Cuando te dicen, estás en una entidad, y no te refieres a una entidad federativa, te estás refiriendo a la administración pública paraestatal. ¿Sale? Entonces dicen, ¿por qué a poco no? Hablan del ISSSTE, por ejemplo, y dicen, en esta dependencia, el ISSSTE no es una dependencia, es una entidad de la administración pública paraestatal. Vean otra vez cómo dice el artículo 90 constitucional. Entonces, hasta para que redactemos correctamente, porque lo ponemos al revés. Por favor. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expide el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirán las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las entidades paraestatales, si te hablan de una entidad, siempre estás en la administración pública paraestatal. ¿Sale? Bueno. La administración pública centralizada se rige por el apartado B y dirime sus controversias. Fíjense esta ya es de magos, pues es de abogado a abogado. La administración pública centralizada se rige por el apartado B y dirime sus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si tú trabajas en la Secretaría de Gobernación, te riges por el apartado B y dirimes tu controversia en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si estás en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, te riges por el apartado B y dirimes tus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si estás en la Secretaría de Agricultura, ¿no? Ahora vamos a problematizar el problema. ¿Todas? ¿Toditas? Fíjense que si tú hablas en el apartado A, siempre la naturaleza jurídica que debes tener en la mente es la laboral. Pero cuando hablas de la burocracia en general, ojo, con todos los errores académicos que esto implica, y me estoy dando este permiso de hablar con un error académico, pero nomás es para hacer un ejemplo. Cuando hablas de la burocracia en general, hay tres naturalezas jurídicas perfectamente mezcladas en todo momento. El titular de las instituciones, artículo 80 constitucional, nomás para que vean que sí es el titular de las instituciones, que no me lo ando inventando. El Supremo Poder Ejecutivo. Se deposita el ejercicio… ¿Otra vez léelo como dice? Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Recordarán ustedes que el Poder Judicial es pluripersonal, el Poder Legislativo es pluripersonal, pero el Poder Ejecutivo es unipersonal. El titular de las instituciones de la administración pública centralizada es, bueno, de la administración pública, pero me quiero referir ahorita a la centralizada. El titular de las instituciones de la administración pública es el Presidente de la República. En tratándose de la administración pública centralizada, que es a la que me voy a referir, el Presidente de la República no lo une con el Estado,
un vínculo de trabajo. Lo une con el Estado un vínculo electoral, en términos del artículo 36, fracción cuarta de la Constitución, por favor, Hansel. Son obligaciones de los ciudadanos de la República, no derechos. No es tu derecho, es tu obligación y la mía. Son obligaciones de los ciudadanos de la República desempeñar los cargos de elección popular para los que resultaron electos, los que en ningún caso serán gratuitos, por favor. Fracción cuarta, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos. Y ahí está el sustento constitucional de la remuneración que reciben quienes los une con el Estado, un vínculo electoral. ¿A quiénes los une con el Estado un vínculo electoral? Al señor presidente de la República, a los y la gobernadora, ¿no? Hay una gobernadora hoy, los diputados federales, los senadores, los diputados locales, los presidentes municipales, los síndicos y los regidores. Eso los une al Estado un vínculo electoral. Ahora, la Secretaría, fíjense cómo se va a empezar a complicar. La Secretaría de Seguridad Pública, de Secretaría de Seguridad, ¿está en la Administración Pública centralizada? No. ¿Es descentralizada la Secretaría de Seguridad Pública? No me diga usted eso. ¿Sí? Otra vez, artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública, hasta ganas me dieron de llorar ahí con eso, ¿eh? Las secretarías de Estado es administración pública centralizada. Solo que los miembros de las instituciones policiales no los une al Estado una relación de trabajo, ¿eh? ¿Qué relación los une con el Estado? Administrativa, ¿dónde dice eso? Artículo 123, apartado B, fracción 13. Es la reforma sedillista. Si ustedes ven el artículo 5, por ejemplo, de la Ley Burocrática Federal, que es de 1963, es decir, anterior a esta reforma constitucional, todavía considera como trabajadores de confianza a los ministerios públicos. Hoy ya sabemos que los ministerios públicos los une con el Estado una relación administrativa. Artículo 123, apartado B, fracción 13, por favor. Fracción 13, los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Esta fracción fue interpretada por Poder Judicial de la Federación, concretamente por la Suprema Corte de Justicia, y dijo, se refiere a una relación administrativa. La relación que vincula al Estado con los miembros concretamente de las instituciones policiales, nomás para hacer el ejemplo al que me estoy refiriendo, es una relación de orden administrativo. Entonces, fíjense, alguien ayúdeme con el artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, fíjate, el presidente de la República, que lo une al Estado, un vínculo electoral, instruye a su secretario de Seguridad para que nombre al comisario de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, en el Estado de México, quien a su vez nombra a una secretaria que no forma parte de la carrera policial, sino hace funciones netamente secretariales, es decir, de apoyo administrativo. Ella sí es trabajadora, pero de confianza. Fíjate nada más, una persona que la une al Estado un vínculo electoral, instruye que se nombre a otra que la une al Estado un vínculo administrativo, quien a su vez nombra a otra que lo une con el Estado un vínculo laboral. Artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional, por favor. ¿Vieron cómo hay que tener bien clarita la naturaleza jurídica? Porque si te llegan y, oiga, Lic, ¿dónde me corrieron? ¿Dónde presento mi demanda? ¿Qué eras tú? Policía, en el Tribunal Administrativo. ¿No? Las relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus integrantes se rigen por la fracción 13ª del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás disposiciones legales aplicables. Todos los servidores públicos de las instituciones policiales en los 3 órdenes de gobierno que no pertenezcan a la carrera policial se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos… Todos los que estén en las instituciones de seguridad, pero no pertenezcan a la carrera policial, esos sí son trabajadores, pero de confianza. Entonces, ustedes deben tener bien clarito esto, para saber quién va a ser competente. A lo mejor de la narración de los hechos advierte si era policía o no.
Porque hoy, si fuera el caso de una secretaria al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el competente sería el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero si es un miembro de las instituciones policiales, es decir, de la carrera policial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Órale, pues. Entonces ya más o menos vamos planteando cómo iba esto, ¿no? El ISSSTE, la Administración Pública Paraestatal, artículo 1 de la Ley Orgánica, donde me quedé, por favor. ¿Quién lo traía? Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Oficina de la Presidencia. Ah, no, eso ya no, esa es la centralizadora, la paraestatal. ¿Ya? ¿La traes o no? Artículo 1 de la Ley Orgánica, por favor. La presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal. Échele. Luego. La Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y de los fideicomisos componen la administración pública paraestatal. La regla general, y como toda regla tiene un chorro de excepciones. La regla general es que la administración pública paraestatal se rija por el apartado A y dirima sus controversias hoy en la Junta Federal, mañana en los tribunales laborales dependientes de Poder Judicial de la Federación. Esa es la regla general. Vamos a ver, por ejemplo, los OPDs, que son los más comunes. ¿Qué es uno? El ISSSTE es un OPD, es un organismo público descentralizado no sectorizado. ¿Qué implica que sea un OPD? Artículo 45 de la Ley Federal, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por favor. Entonces, fíjense, la regla general es que la centralizada dirima sus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, salvo las excepciones específicas de la fracción 13, la paraestatal, la regla general es que se rija por el apartado A y dirima sus controversias en la Junta Federal. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Pues si son burócratas, ¿dónde dice? ¿O no? Porque atendiendo al principio de legalidad, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le mandata, en tanto que el gobernado podrá hacer todo aquello que la ley no le prohíbe expresamente, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Dónde dice que tendrá que la administración pública, que los organismos públicos descentralizados se rigen por el apartado A? ¿Dónde dice? Recordarán ustedes que en la jurisprudencia 1 del 96 se declaró inconstitucional el artículo 1 de la ley burocrática que establecía como competencia natural, fíjense todo este rollo, no hemos pasado la competencia, establecía como competencia natural del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conocer de entre otros asuntos de los organismos públicos descentralizados federales y sus trabajadores. ¿Sí recuerdan? Y se declaró inconstitucional ese artículo, jurisprudencia 1 del 96. ¿Y por qué se declaró inconstitucional? Pues porque riñe con la Constitución. Artículo 123, ayúdame con la Constitución primero, no la cierres, artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero, por favor. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal. ¿Se acuerdan cómo era la regla? Corresponde a las entidades federativas, salvo en estos supuestos. ¿Otra vez? Aquellas que sean administradas en forma directa. Empresas, dice el inciso B. Léalo completo. Inciso B, empresas, subinciso primero. Aquellas que sean administradas en forma descentralizada o paraestatal por el Estado. Este enunciado constitucional fue motivo de análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que dijo la Corte es: hay dos maneras básicas de distribuir competencias.
por ramas industriales o por tipo de empresa. Es decir, por rama a la actividad a la que se dedique el patrón o por la naturaleza jurídica del patrón. Y este enunciado constitucional, dijo la Corte, si bien no es un concepto jurídico definido, debe entenderse que ahí se encuentran comprendidos los organismos públicos descentralizados. Échatela, préstale el micrófono, por favor. Ahí está. Dice, fracción… Y ya, punto final. ¿Les quedó claro? Bueno. Sí. Rubro y texto de la jurisprudencia. Competencia laboral correspondiente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuando se demanda a empresas administrativas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal. A ver, otra vez, porque lo leíste muy rápido. Competencia, el rubro va así, competencia laboral, punto. Corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuando se demanda a empresas administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal. ¿Cuál que dice la tesis, perdón? El texto de la jurisprudencia. El texto. En fracción 31 del apartado A, artículo 123 constitucional, el delimitar las esferas de competencia local y federal, el poder revisar de la Constitución toma en cuenta fundamentalmente dos criterios generales, a saber, criterios fundamentales para distribuir competencias. a saber la naturaleza o tipo de actividad y la naturaleza o tipo de las empresas. La naturaleza jurídica del patrón, ¿o no? Por ejemplo. Al incluir la referida fracción en el inciso B, subciso 1, como sujetas de la jurisprudencia federal a las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizadas por el gobierno federal. Considero el segundo de los criterios mencionados, esto es, el de la naturaleza o tipo de empresa. Sin embargo, aunque la expresión empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal no corresponde a un concepto jurídico definido, puede concluirse que en ella quedan comprendidos los organismos descentralizados y las empresas que participación estatal vinculados en el gobierno federal, en medida que en estas son integrantes de la administración pública paraestatal. Por lo tanto, en el supuesto previsto de la citada disposición constitucional, quedan comprendidos los organismos descentralizados y empresas de participación estatal de carácter federal, de acuerdo con una interpretación integral del cuerpo normativo fundante. En el artículo 90 señala a las entidades paraestatales como integrantes de la Administración Pública Federal. En consecuencia, para la aplicación de las leyes del trabajo, se suelta la competencia de las autoridades federales. ¿Cuál es la regla? ¿Quién me lo explica? ¿Cuál es la regla? Dice, otra vez, el artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero, establece como competencia de las autoridades federales, desde luego del apartado A, las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Estado. Dice la jurisprudencia, hay dos maneras básicas de distribuir competencias, ¿no? Por el tipo de empresa o por las ramas industriales, es decir, por la rama industrial o de servicios a la que se dedique el patrón o por la naturaleza jurídica del patrón. Al referirse a las empresas que sean administradas en forma descentralizada por el gobierno federal, se refirió a esta segunda hipótesis, a la naturaleza jurídica del patrón, y tomando en consideración que el artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso A, lo ubica en el apartado A, debe concluirse que le corresponde a la Junta Federal hoy, mañana, a los tribunales laborales de Poder Judicial de la Federación. ¿Ya vieron? Entonces, siempre que tengas un organismo público descentralizado federal, ahorita vamos a ver los locales, que es otro rollo, un organismo público descentralizado federal, tú ya sabes, sí tengo que hablar, pero tampoco me pongan alarmas. Federal, tú ya sabes
que corresponde al apartado A y sus controversias se dirimen hoy en la Junta Federal, mañana en los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación. ¿Sale? Entonces ya estamos bien clarititos. ¿Qué es un descentralizado? Por ejemplo, el ISSSTE, fíjense, si ustedes ven, el ISSSTE es un descentralizado no sectorizado, esa es su naturaleza jurídica, ¿no? Y entonces me dirán, ¿cómo que no son burócratas entonces? Si el otro día fui a que me dieran cita y me la daban hasta noviembre. No, a ver, la naturaleza jurídica del patrón es que es un descentralizado federal. Por tanto, se ubica en la regla del 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero. Y por tanto, dirime sus controversias, o se rige por el apartado A, y por tanto dirime sus controversias en la Junta Federal, mañana en los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación. Ustedes ya tienen esa regla clarititita. Si tú eres camillera, enfermera, doctora o lo que sea en el ISSSTE y te corren, tu asunto individual será resuelto hoy por la Junta Federal. ¿Sale? ¿Qué es un organismo público descentralizado? Sí. ¿Dónde dice eso? Artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración, por favor. Fuerte para que lo oigan. ¿Sí vieron cómo dice? Son organismos descentralizados las entidades. ¿Dónde te estás ubicando? Administración Pública Paraestatal, de la pura redacción, ¿sí o no? Son organismos descentralizados las entidades creadas por la ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Son las entidades de la administración creadas por ley o decreto con personalidad jurídica y patrimonio propio. Diría un civilista, esto es un absurdo, porque bastaría decir que tienen personalidad jurídica propia en la medida que el patrimonio es un atributo de la personalidad. Sin embargo, pues así redactamos en México, ¿no? De manera que al tener personalidad jurídica y patrimonio propio, tienen autarquía administrativa, así se llama técnicamente, autarquía administrativa, capacidad de decisión y de gestión propia. Se autodeterminan, dice bien el compañero, son autárquicos, ¿no? De manera entonces, ¿cuál es la diferencia entre un descentralizado con un desconcentrado? Oh, ya empezaron los problemas, Lick. ¿Profeco está desconcentrada o es descentralizado de economía? Es un descentralizado. ¿Cuál es un desconcentrado? Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración. Eso es, fíjense cómo es bien importante tener clara la naturaleza jurídica para ver dónde lo vas a ubicar. 17 de la Ley Orgánica, por favor. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Fíjate cuál es la regla, ojo, ¿sí la entendieron? Para la más eficaz atención de los asuntos de la competencia exclusiva de una secretaría, ¿no? Esa es la regla, se pueden crear órganos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados. De manera que no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio. Es de la más, siempre pongo este ejemplo porque es el más fácil. Salud. Es de la más natural competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cobrarte los impuestos, pues sí que lo es. Para la más eficaz atención de ese asunto en específico, crearon el SAT, que es un desconcentrado de Hacienda. Si tú trabajas para el SAT, estás en la administración pública centralizada,
por tanto dirimes tus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es de la más natural competencia, este es otro ejemplo así facilito, de la Secretaría, de la Semarnat, cuidar el recurso hídrico nacional, las aguas nacionales, sí que lo es. Para la más eficaz atención de ese asunto en exclusiva, crearon Conagua, que es un desconcentrado. Si tú trabajas en Conagua, te riges por el apartado B, estás en la Administración Pública Centralizada, dirimes tus controversias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si tú estás en el IMTA, Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, su naturaleza jurídica es un descentralizado de Semarnat. Te encuentras en la administración pública paraestatal, aplica la regla del 123, apartado A, fracción 31, inciso A, subinciso primero, dirimes tu controversia en la Junta Federal hoy, mañana, en el Tribunal Laboral, dependiente del Poder Judicial de la Federación. Entonces, fíjate cómo tú, abogado, debes tener mucha claridad, porque te va a llegar un gobernado que te diga, ¿dónde trabajabas? Es que me corrieron, Lic. ¿Dónde trabajabas? En Semarnat. Sí, pero ¿dónde? Y te va a llegar con una credencial de Semarnat y un talón de Semarnat, ¿eh? ¿Pero dónde? En Conagua, ¿qué naturaleza jurídica tenía? Lo primero que tienes que analizar es eso. Oye, que en el IMTA, lo primero que tienes que analizar es su naturaleza jurídica, porque hay que ver dónde es competente y dónde no. Entonces decíamos que en la jurisprudencia 1 del 96 se declara inconstitucional el artículo primero de la ley burocrática, que daba como competencia natural del Tribunal Burocrático Federal, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, resolver de las controversias, entre otras, de los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores. Y fíjense hasta cuándo, en la jurisprudencia 180 del 2012, ¿ya vieron cuánto tiempo después? Jurisprudencia 1 del 96 hasta la 180 del 2012, seguíamos cuestionándonos, entonces, ¿quién va a resolver de las controversias de los OPDs? ¿Quién va a resolver de las competencias de los OPDs, de los organismos públicos descentralizados? Y entonces la Corte dijo, a ver, jurisprudencia 180 del 2012, todos los conflictos entre los OPDs federales o locales y sus trabajadores serán resueltos por la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje, según corresponda. Y estábamos como los tomatitos, bien contentitos, pero que viene la jurisprudencia 130 del 2016 y abandonan el criterio. ¿Y por qué abandonaron el criterio? Vamos a complicar el tema, ahora sí metiéndonos a lo local. Acabamos de leer hace unos minutos, vamos a complicar el tema, acabamos de leer hace unos minutos que en la fracción décima del artículo 73 de la Constitución, el Congreso de la Unión tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo, perdónenme, para emitir las leyes infraconstitucionales del artículo 123, ¿o no? Es decir, sus leyes secundarias. ¿No lo leímos textual? ¿Cómo le hizo el Estado de México, el Estado de Guanajuato, el Estado de Nuevo León, el Estado de Zacatecas, el Estado de Morelos, para emitir una ley burócrata local? ¿Con qué sustento se emitió una ley burócrata local? ¿Con qué sustento constitucional? El Congreso del Estado de México, de cualquier entidad, emite la ley de los trabajadores al servicio del Estado de México y sus municipios. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién dijo ese? 116, ¿fracción qué? ¿Fracción cuarta o fracción sexta? Pues no es lo mismo que esté el palito acá que acá, ¿verdad? 116, fracción sexta. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Fíjense cómo es la regla. La legislatura local, acuérdense otra vez, la Constitución se debe leer armónicamente. Todas las normas constitucionales son del mismo rango, ¿no? Entonces, el trabajo burócrata local no encuentra su sustento constitucional en el 123, lo encuentra en el 116. ¿Y cuál es la regla? El Congreso local tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo entre el Estado, entendido como entidad federativa, asimilado a patrón,
y sus trabajadores. Pero fíjense con la regla, este es bien importante, siguiendo el apartado A, el apartado B, ¿ya vieron? Que no dice categóricamente con cuál te sigues. Léeles otra vez la regla, fíjense. Hansel, la regla del 116, fracción sexta, por favor. Esta es la clave de la distribución de competencias locales. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. ¿Cuál fue la regla? ¿Cuál fue la regla? El Congreso local tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo entre el Estado, entendido como entidad federativa, y sus trabajadores, siguiendo el artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Ojo que no dijo ninguno de los apartados, de manera que tu marco referente como legislador local lo puede regular como te dé tu gana. Nomás tu marco referente es el artículo 123 y puedes aplicar el apartado A, el apartado B o incluso de manera mixta. Y eso fue precisamente lo que analizó, diles que ahorita me reporto. Eso fue precisamente lo que analizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 130 del 2016. Me voy un poquito más profundo para regresar con la jurisprudencia 130 del 2016. Alguien, los que ya fueron mis alumnos, esta también ya se la sabe, ¿alguien puede trabajar en un ayuntamiento, sí o no? Porque nos encanta de todo corazón, pero de todo corazón. ¿Dónde trabajas? En el ayuntamiento de Cuautitlán. Ya hasta sacan así el pechito, ¿no? En el ayuntamiento de Metepec. De todo corazón. ¿Pueden trabajar en un ayuntamiento o no? ¿Por qué no? ¿Dónde trabajas? Trabajas en el municipio, efectivamente. El ayuntamiento es un cuerpo edilicio integrado por el presidente municipal, síndicos y regidores. No más, Es el 115 constitucional, lo vamos a leer. Fíjense, el ayuntamiento es el cuerpo edilicio, es el órgano de gobierno integrado por el presidente municipal, síndicos y regidores, nada más. Incluso todos estos, el presidente municipal, los síndicos y los regidores, los une con el Estado un vínculo electoral. Ya está resuelto por jurisprudencia. El caso específico es de un regidor. Si a un regidor no se le permite acceder, no existe el verbo accesar, que nos encanta de todo, no existe ese, no le permiten acceder a su oficina y no se le paga, no es el tribunal laboral, no es el burocrático local, es el tribunal electoral el que debe resolver. Porque recuerden que el derecho al voto tiene a su vez dos derechos, o se subdivide en el derecho a votar y el derecho a ser votado. Es una extensión del derecho a ser votado, desempeñar el cargo para el que resultaste electo. Bueno, entonces eres un trabajador municipal. Si tú eres la de Parques y Jardines o la subdirectora de quién sé qué, hay de obras públicas o quién sé qué, eres una trabajadora municipal. Pero no lo digo yo, lo dice la Constitución 115, fracción octava, segundo párrafo, por favor, Hansel. ¿Ya lo tienes? Échatelo, Rafa. Las relaciones de trabajo. Sí, ya dale, Hansel. Las relaciones de trabajo entre los. Rafa. No, dale. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de esta Constitución. Y sus disposiciones reglamentarias. Léalo completo. Sí, esa es la clave de la distribución de competencias y es justo lo que no lees. Los municipios y sus trabajadores, fíjate, dice, la legislatura local tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo entre el municipio y sus trabajadores, siguiendo como marco referente nuevamente el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias. Ojo que no se refirió nuevamente a ninguno de los apartados. Es por eso que en la jurisprudencia 130 del 2016, que ahorita nos va a leer Rafa, recordarán que yo les había dicho hace unos minutos, en la jurisprudencia 180 del 2012 la Corte dijo, no se hagan bolas, la competencia para resolver los organismos públicos descentralizados, locales y federales y sus trabajadores, será competencia de la Junta Local o Federal
y sus trabajadores, será competencia de la Junta Local o Federal, según corresponda. Y ya estaba muy fácil la regla, pero repensaron el tema y abandonaron el criterio. ¿Y por qué lo abandonaron? Porque el 116, fracción sexta, dice otra cosa. Adelante, por favor. Jurisprudencia 130-2016, 10ª época. Organismos públicos descentralizados locales. El artículo 116, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al legislador secundario para regular las relaciones laborales entre aquellos y sus trabajadores, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, incluso de manera mixta, sin la obligación de sujetarse específicamente a alguno de ellos. Abandono de la jurisprudencia 180-2012. Texto. La voluntad del constituyente plasmada en el artículo 116, fracción sexta de la Constitución Federal consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los estados y municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se rigen por las leyes que expidan las legislaturas locales, en el que se utiliza el concepto Estado como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. ¿Sí vieron la regla? Dice la Corte, abandono el criterio sostenido en la 180 del 2012, y si ustedes abren el texto completo, es decir, para leer la ejecutoria de la que deriva esta jurisprudencia, dice, abandono el criterio, dice la Corte, respecto de los OPDs locales, porque respecto de los organismos públicos descentralizados federales hay una regla específica, el 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero, es categórico en decir que le corresponde a las autoridades federales del apartado A. Pero en el caso de los OPDs locales, le da facultades el 116, fracción sexta de la Constitución, al Congreso local de regular la relación de trabajo entre la entidad federativa y sus trabajadores, siguiendo el apartado A, el apartado B o incluso de manera mixta. ¿Cómo se va a distribuir la competencia en el caso local? Que es la misma regla del 115. Deberás ver el decreto de creación o la ley que rija al OPD local de que se trate, porque recuerden que hay facultades exclusivas para regularlo de una u otra manera. Por eso es común que si ustedes ven los organismos de agua que generalmente son organismos públicos descentralizados municipales, en algunas entidades se vayan al tribunal burocrático y en la entidad de al lado, ¿no? En el Estado de México, en el burocrático, y en la entidad de al lado pensemos que en la Junta y todos dirían, no, están resolviendo mal estos casos. Hay que ver la normatividad en específico. Por eso, nuestros futuros integrantes de los tribunales laborales deben tener esta regla clarititita, porque si te pasan un formato del tribunal de Morelos, a lo mejor no aplica, Ustedes tendrán que tener, es más, todavía el Congreso de la Mexiquense podría complicarnos la vida, podría decir, este descentralizado se rige por este y este otro por este, porque tiene facultades para regularlo como le dé su gana. ¿Vieron? El A, el B o incluso de manera mixta. ¿Sí vieron la regla jurisprudencial? Entonces ustedes tendrán que tener absoluta claridad en esto, de otra manera, pues no van a saber si son competentes o no, y objetivamente, qué quemón, ¿no? Que hayan de resolviendo un asunto para el que no eres competente. No, y gastando los asuntos, ¿no? Máxime que lo actuado ante autoridad incompetente
Y todavía peor que tengas tu despacho y llega ahí todo angustiado el gobernado y es que me corrieron. Y ahí lo presentes quién sabe dónde. ¿Qué hacemos con mi demanda, Lic? Pues le preguntamos a un buen abogado. Porque... Fíjense, ya para concluir, que les quede más o menos claro. A ver, vamos otra vez a complicar un poquito este tema, nomás para que les quede tantito más claro. Leímos en la fracción 31 que su regulación infraconstitucional en la Ley Federal del Trabajo es el 527, las 22 ramas de la industria o servicios que se consideran federales, que la banca y crédito son ramas industriales que se consideran federales, ¿verdad? Bueno, ramas de servicios, ahí se ve, que se consideran federales, ¿no? Si tú trabajas, ¿en dónde te gustaría trabajar en un banco? ¿En qué banco? Oh my God, en Scotiabank. Y vamos a ponerla facilita, eres la cajera, para poner la misma función. Y vamos a suponer que usted trabaja en Banobras, igual es la cajera. Tú tienes una controversia laboral, ¿dónde dirimes tu controversia? En la Junta Federal, hoy, mañana en los, ¿no? Tú trabajas en Banobras. ¿Qué naturaleza jurídica tiene Banobras? Es lo primero que usted se tendría que preguntar. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Centralizado o paraestatal? Paraestatal, muy bien. La regla general, decíamos que lo paraestatal se va ¿a dónde? ¿Cuál es la regla general? ¿Lo paraestatal va a dónde? A la Junta, no más que tratándose de la banca de desarrollo hay una excepción y va a dar al apartado B, artículo 123, apartado B, fracción 13 bis, por favor. Entonces, fíjense cómo tienen que tener ustedes bien clarito esto, porque ahorita vamos a ver cómo se resuelven las competencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una cuestión competencial entre dos tribunales locales? Resuelve nuestro pleno. Pero ¿qué pasa cuando hay una cuestión competencial entre un tribunal federal y un tribunal local? Resuelve el colegiado. Y si el secretario del colegiado no vino a esta clase, pues le va a batallar. Fracción 13 bis, por favor. El Banco Central y las entidades de la Administración Pública Federal. Otra vez, fíjense, el Banco Central, ¿qué naturaleza jurídica tiene el Banco de México? Es un órgano con autonomía constitucional. Y las entidades, ¿ya vieron? Entidades, administración pública paraestatal, ¿sí? Que formen parte del sistema bancario mexicano, regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado. Fíjense que la propia Constitución, tratándose de la banca de desarrollo y desde luego del Banco de México, le arroja la competencia al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, solo que existe una ley, que es la ley reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado 123, apartado B, y esa se conoce como la ley bancaria y es la que les aplica a los trabajadores al servicio del sistema bancario, de la banca de desarrollo, discúlpenme. ¿Sale? ¿Sí o no? No. Entonces, si tú estás en Banobras, te aplica la fracción 13 bis. Fíjense nomás, ya para concluir y que se vayan. Bueno, si quieren nomás vemos también cómo se resuelven las cuestiones competenciales. Es banca de desarrollo. Banjército todavía está más cotorro que todos, pero sí. Fíjate, el caso más cotorro del ejército está extraordinario, qué bueno que lo sacaste. Banjército es banca de desarrollo. Pero el ISFAM, fíjate, el ISSSTE es un organismo público descentralizado, no sectorizado, apartado A. El IMSS, su naturaleza jurídica también es un organismo público descentralizado, ¿no? El ISFAM, que es el Instituto de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, está bien cotorro porque hay una jurisprudencia padre y sí, me está para dar clases solito nomás de esa. Dicen, acuérdense, es un OPD, ¿no? Pero la fracción 13, interpretó Poder Judicial de la Federación, la fracción 13 del artículo 123, apartado B de la Constitución, dice que se regirán por sus propias leyes. Volvieron a interpretar en el caso concreto del ISFAM. Dijeron, en la normatividad específica del ISFAM dice que se va al apartado B. Y entonces
Un conflicto entre el ISFAM y sus trabajadores, aunque es un descentralizado federal, al Tribunal Burocrático. Es el único caso que conoce el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los militares, el uniquito. Entonces tienes que estar súper al tiro con la naturaleza jurídica. Súper listo con la naturaleza jurídica. Fíjense, este ejemplo lo saqué un día en clases de uno que se me puso así muy salsa, ¿no? Porque les encanta. ¿Qué naturaleza jurídica tiene el UNAM? Y nadie sabe, nomás todo el mundo opina, ¿no? Te dicen, es una universidad autónoma. Sí, pues, pero ¿qué naturaleza jurídica tiene? ¿O no? Y hasta ahí se quedan, ¿no? Este ejemplo lo puse un día para una clase y me ha gustado tanto que luego lo repito. Vamos a suponer que mi tocayazo del alma es profesor de filosofía, no de derecho, en la mañana en la UNAM y en la tarde en el Poli. Porque ya ven que el Poli está peleado con la UNAM, ya está en las películas, ¿no? Los burros de la Poli se pelean con los Pumas de la UNAM. En la mañana es profe de filosofía. Alguien ayúdeme por favor con la ley del UNAM y alguien con la ley del Poli. Artículo 1 de la ley del UNAM, artículo 2 de la ley del Poli. Fíjense, en la mañana da clases en la UNAM de filosofía y en la tarde da la misma clase en el Poli, es decir, es un profesor. Es el mismo individuo, el mismo gobernado, que da la misma clase, hasta con los mismos apuntes, ¿no? Va vestido igualito, todo igualito, y lo corren de las dos. ¿Qué es lo primero que tendrían ustedes como abogados que preguntarse? ¿Qué naturaleza jurídica tenía su patrón o no? Porque no es lo mismo una que la otra. Vamos a ver, ¿qué naturaleza jurídica tiene la UNAM? Espérenme, ¿alguien sabe? Sí, pues, pero… Hasta ganas me dieron de llorar otra vez. ¿Mandé? Sí, entonces, ¿qué naturaleza jurídica tiene? Es un desconcentrado, el Poli. Fíjense qué bueno que vino a esta clase, don Fer, ya la agarró. A ver, entonces, fíjate, la UNAM es… Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública, organismo descentralizado del Estado. Es un organismo descentralizado. Ahora ustedes ya entienden, ay, pues con razón pagan la seguridad social en el ISSSTE, pero dirimen sus controversias en la Junta, ¿no? Pues ahora sí ya. No, dice, con razón, pagan su seguridad social en el ISSSTE, o más bien, provee de seguridad social el ISSSTE y dirimen sus controversias en la Junta, ¿no? ¿Y el Poli? Artículo 2 de la ley del Poli, ¿quién la trae? Ayúdame, por favor. Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, artículo 2. El Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Es un desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. ¿En dónde se dirime su controversia? ¿En dónde? Es un desconcentrado, ya vimos los desconcentrados. ¿En dónde? En el Tribunal Federal se encuentra en la Administración Pública Centralizada. Entonces, fíjate, por la naturaleza jurídica de tu patrón, por tu clase de la mañana vas a dar a la Junta Federal, por la naturaleza jurídica del patrón, por tu clase de la tarde vas a dar al Tribunal Federal. Los gobernados no les interesa que el asunto se lo resuelva el juez, el magistrado o el ministro. Lo que quieren es que su asunto se resuelva y se resuelva bien. ¿Quiénes estamos obligados a saber esto? Nosotros. Los funcionarios judiciales estamos obligados a saber si somos competentes o no. Eso sí, bueno, los litigantes también. Pero fundamentalmente los funcionarios judiciales debemos saber. Es el primer considerando. Nadie puede ser afectado en su esfera jurídica si no es por virtud de mandato escrito emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, dice nuestra Constitución, ¿no? Sí, Fer. De la Universidad Nacional de México y preparatorias, pues es ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
¿Por qué? Pues es un descentralizado, aplica la regla del 123, apartado A, fracción 31, inciso B. Subinciso primero, los del Poli aplica la regla del 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se encuentran en la administración centralizada. ¿Ya vieron cómo la naturaleza jurídica del patrón sí distribuye competencias? ¿Y es súper técnico o no? Súper técnico. Ustedes con estas bases podrían ya, porque se les van a ir presentando 1000 asuntos súper complejos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con Pemex? Que Pemex es una empresa no productiva del Estado. Ah, bueno, ¿no? Ahora fíjense, ¿qué dice? Es importante, ya con esto concluyo, por hoy. Fíjense, alguien ayúdeme por favor con el artículo 700, con el 701 y el 705 bis, por favor. Fuerte, Rafa. La competencia por razón del territorio se rige por las normas siguientes. La primera fracción se deroga. Fracción 2. En los conflictos individuales, el actor puede escoger entre, apartado A, el tribunal del lugar de celebración del contrato. Si celebraste el contrato en Huixquilucan, será competente los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial local, si es que se trata de una rama local de la industria, o los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Con sede en el Estado de México, se trata de una rama federal de la industria. ¿Ya agarraron la onda o no? Apartado B, el tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados. Y apartado C, Si son varios, ¿no? Si son varios los demandados, ¿no? Todos ustedes son mis patrones, el domicilio de cualquiera de ustedes, ¿sale? y apartado C, el tribunal del lugar de prestación de servicios. Si estos se prestaron en varios lugares, será El el último. tribunal del último de ellos. ¿No? Sale, el que sigue, por favor. Fracción 3. En los conflictos colectivos de jurisdicción federal será competente el Tribunal Federal. En los conflictos, Acuérdense que hay conflictos de naturaleza jurídica y conflictos de naturaleza económica. Los conflictos de naturaleza jurídica son individuales y colectivos, ya los vamos a ver. en los Y ahora que trabajen en los tribunales laborales, ahora sí los van a ver, ¿no? En los conflictos colectivos de jurisdicción local, conocerá el tribunal local del lugar en el que esté ubicada la empresa o establecimiento. Está muy clara la regla, ¿no? Fracción 4. Cuando se trate de la cancelación del registro de un sindicato, el tribunal… Ojo, ¿dónde se cancela el registro de un sindicato? Por favor, por favor. El Tribunal Federal cuya adscripción sea la más cercana a ¿Por su qué el domicilio. Tribunal Federal de cuya adscripción sea el más cercano? ¿Por qué el Tribunal Federal? Oye, le vamos a cancelar el registro de un sindicato de una rama local de la industria. ¿Por qué? Esa ya se la deben de saber porque está… ¿Por qué? ¿Por qué el Tribunal Federal? ¿Por qué el Tribunal Federal? Porque el centro es federal, es la única autoridad a nivel nacional con posibilidades de otorgar el registro. Y existe prohibición expresa de cancelar un registro sindical por vía administrativa, debe ser demandada necesariamente en vía judicial. Los tribunales locales, luego, carecemos de competencia para resolver esta controversia. ¿Ya vieron? ¿Sí vieron o no? Okay. Fracción 5. En los conflictos entre patrones o trabajadores entre sí, el tribunal del domicilio del demandado. Y fracción 6. Cuando el demandado sea un sindicato, el tribunal federal o el tribunal local más cercano del domicilio del mismo, según corresponda a la naturaleza de la acción intentada. Ahí sí, ¿no? Puede ser competente el federal, puede ser competente local. Ahora que veamos, fíjense que hay una cosa bien cotorra, ahorita no me voy a meter a detalle, pero la regla general en todas las materias es que no puedes dividir la continencia de la causa en una demanda, ¿sí o no? Si te piden una cosa respecto de la cual no eres competente, debes declarar inoperante ese argumento, ¿no? ¿Sí o no?
En materia laboral, a propósito de la reforma, ya lo vamos a ver ahora que veamos a detalle los procedimientos, pero por ejemplo, si te demandan, ¿no? Se te presentan una demanda, competencia, ¿no? De una rama local de la industria, y la acción principal, desde luego, es local, pero también te plantean cuestiones, por ejemplo, de capacitación y adiestramiento. Debes de sacarle copia y remitirlo al Tribunal Federal para que resuelva ese puro asunto y tú sigues con lo tuyo. Es decir, nomás aquí sí hay división de la continencia de la causa. Pero bueno, ya lo vamos a ver otro día. Adelante, por favor. Artículo 701. El tribunal de oficio deberá declararse incompetente en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de juicio, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si el tribunal se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente al tribunal que estime competente. Si éste, al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que deba decidir de la competencia, en los términos del artículo 705 bis de esta ley. A ver, ¿hasta cuándo tienes? Vuelve solo a leer porque se me hace que no pusieron ahí atención. Artículo 701. El tribunal de oficio deberá declararse incompetente en cualquier estado del proceso. Hasta antes. El tribunal de oficio deberá declararse incompetente. Vean, porque era bien importante. Tú tienes de oficio la obligación de declararte incompetente en cualquier etapa, hasta antes de la audiencia de juicio. Hasta antes de la audiencia de juicio. Estoy advirtiendo que no soy competente. Por favor. Cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si el tribunal se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente al tribunal que estime competente. Si éste, al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que deba decidir la competencia en los términos del artículo 705 de esta ley. Adelante, por favor. Ahí termina el 701, maestro. No, el 705 bis, por favor. Artículo 705 bis. Las competencias se decidirán, fracción primera, el Poder Judicial local a través de su pleno u órgano análogo que corresponda de conformidad con la legislación cuando la competencia se suscite entre tribunales pertenecientes a dicho Poder Judicial. Fracción 2. El Poder Judicial Federal a través del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda cuando la controversia se suscite entre, apartado A, tribunales federales y locales. Si vieron otra vez. Si son dos tribunales locales, ¿quién dirime la cuestión competencia? ¿Quién? Lo acaba de leer. ¿Quién? Dos tribunales locales. Nuestro juzgado aquí en Toluca y nuestro juzgado en Cuautitlán. ¿Quién dirime la controversia? Su pleno. El pleno, los señores magistrados. ¿No? Afortunadamente tenemos ahí al magistrado Nava y Navas para que ponga orden en el pleno y nos diga cómo podría quedar, conoce bien la materia. Adelante, por favor. ¿Vuelvo a leer la fracción 2? Fracción 2. El Poder Judicial Federal a través del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. De manera que será un tribunal colegiado de circuito quien dirimirá la controversia. ¿Cuándo? Una controversia entre lo local y lo federal. ¿Ya vieron qué importante era entender todo esto? Apartado A, tribunales, cuando se suscite la controversia entre, apartado A, tribunales federales y locales, apartado B, tribunales locales de diversas entidades federativas, apartado C, tribunales locales y órganos jurisdiccionales federal o de diversa entidad federativa, el D, tribunales federales y E, tribunales federales y otro órgano jurisdiccional. ¿Cómo que los tribunales federales y otro órgano jurisdiccional? ¿Qué tal si tú te confundes y no sabes si es competencia del Tribunal de Justicia Administrativa? Porque alguien que no le entienda muy bien va a decir, no, pues está en la Secretaría de Seguridad, ¿no? Pero ¿y qué pasa si hiciste trabajador? Entonces va al burocrático, ¿no? ¿Sí ven cómo puede haber diferencias? Es bien importante tener bien clara la distribución de competencias, bien importante. El último párrafo dice, los conflictos competenciales de los tribunales federales y locales se substanciarán de conformidad con las leyes orgánicas correspondientes. ¿Cómo se ve? A ver, entonces, hay dos lugares donde se resuelven las cuestiones competenciales. En el pleno del propio tribunal, si la cuestión competencial surge entre dos órganos locales, ¿no? Nuestro tribunal de Catepec y el tribunal de Toluca, pues el pleno de los señores magistrados.
Pero si la controversia es de otra naturaleza, entre un órgano local y un órgano federal, por ejemplo, o entre diferentes entidades, será el Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Sale? Como ven, fíjense, más de 2 horas nomás para el puro primer considerando. Por eso hoy en la mañana que platicaba con Bernardo respecto de la pertinencia de abrir otra o un par más tal vez de charlas para que podamos ver, aunque sea a vuelo de pájaro, los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, pues será pertinente que abramos un par de clases más. También vamos a tener, le pedí a Bernardo que simularan una audiencia de juicio. Insisto, están próximos a salir las convocatorias. La lógica del eje rector de capacitación y selección de personal que se diseñó en el Poder Judicial mexiquense establece que ahí sí, según el nivel jerárquico al que pretendan ingresar ustedes, siempre y cuando pasen el examen de admisión, aquí sí es a fuerza con examen de admisión, no hay de otra. ¿Sale? Serán, entonces ahí sí vamos a ver a súper detalle, ¿no?, cómo se lleva cada uno de los procedimientos, porque la idea es que ustedes los operen, pues, ¿no? Entonces tienen que saberlo a súper detalle, tendrán que saber a súper detalle los derechos humanos laborales reconocidos por OIT. Ya los vieron, ¿no? ¿Ya vieron el convenio 87 de OIT? ¿Quién me lo explica? Explícame, Rafael, el convenio 87 de OIT. El convenio 87 de la OIT habla acerca de la libertad sindical y la democracia sindical. ¿Qué implica? Implica el derecho que tienen los trabajadores de la libre asociación, de pertenecer a cualquier organización sindical o de no pertenecer a una organización sindical. Muy bien, sí. Incluso de pagar o no las cuotas, lo establece la ley, y de asociarse con la finalidad de… Esa regla de pagar o no las cuotas la sacó usted de la 100, del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, no lo va a encontrar en el convenio 87, pero bueno, órale pues. Sí, habla acerca de… Lo que pasa es que tienes el derecho de estar sindicalizado o no estar sindicalizado y no por eso dejar de ser considerado trabajador de base, porque eso sí, pero bueno, a ver si vas bien. Y habla acerca de la democracia sindical que permite a los trabajadores la libre elección de sus mesas directivas. Muy bien, sí. Con la finalidad de una clara y libre negociación sindical, negociación colectiva. Una acción colectiva para la revisión o firma de un contrato colectivo de trabajo. Pues medio mezclaste el convenio 98 con el 87, pero sí, más o menos. A ver, nomás, algo que se le había olvidado a Rafa, el convenio 87, eso lo van a manejar todos los días ustedes, ¿eh? Para la elección de sus dirigentes debe ser voto libre, directo y secreto. Ese es el artículo 123, apartado A, fracción 22 bis, por favor, justo después del inciso B. Eso lo dice el artículo 123, apartado A, fracción 22 bis. Déjense los explico en un minuto, nomás ya para que sí les quede claro. ¿Ya lo tienes o no, Hansel? Ni te voy a decir en dónde está la limitante del convenio para que no pueda hacer el voto de otra manera en tratándose de México. ¿Ya la tienes? Artículo 123, apartado A, fracción 22 bis, justo el párrafo que sigue después del inciso B. Por favor, ya échale. Fracción 22 bis, los procedimientos y requisitos que establece la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones. Deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios. Ya nomás el párrafo que sigue después del inciso. Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. Ahí está en la fracción 22 bis. Te lo voy a explicar por qué para el caso de México no puede ser de otra manera. A ver, de volada. Tú traes la ley, ¿verdad? 357, pero no la leas. Tú, el artículo 2 del convenio 87. Dice, patrones y trabajadores tienen el derecho de organizarse gremialmente, sin necesidad de autorización previa, con solo conformarse con sus estatutos. Artículo 2 del convenio 87, por favor.
Artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 357, por favor, de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 357. Los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? Explíquenme esto. ¿Qué derecho te está dando, Rafa? El derecho de asociación, Juan, es mercantilista y nos dio la respuesta del señor, es usted un sabio. El derecho de asociación, trabajadores y patrones tienen el derecho de organizarse, hay sindicatos patronales, ahí está la Coparmex, de organizarse sin necesidad de autorización previa, con solo conformarse con sus estatutos. Ya les había yo platicado, casi estoy seguro, no sé si aquí lo dije, pero ¿qué es la toma de nota? ¿Por qué decimos que no hay autorización previa? ¿O qué es el registro sindical? ¿Qué es? ¿Por qué decimos que no hay necesidad de autorización previa? A lo que se refiere el artículo es que el Estado no debe darte una autorización para que te reúnas. La toma de nota es el documento que te expide el Estado, que da cuenta de que reuniste los requisitos que establece tu estatuto para organizarte gremialmente y de manera subsidiaria las leyes laborales. ¿Vale? ¿Cuáles son los siguientes derechos que te da el convenio 87? Ya para no ponerte a leer todo completito. Los trabajadores tienen el derecho de ya estar en el sindicato formal, bueno, primero de organizarse gremialmente. Si ya se organizaron gremialmente, tienen el derecho de formar federaciones y las federaciones confederaciones, así como de aglutinarse a organizaciones internacionales. Tienen el derecho, si ya no quieren, de salirse del sindicato ya formado. Si ya les cayeron bien otra vez, tienen el derecho de regresar. Tienen el derecho de redactar con toda libertad sus estatutos, sus reglamentos internos, de administrarse a sí mismos. Tienen también el derecho de elegir libremente a sus representantes, con la única limitante, dice el convenio 87, de respetar la legalidad. Esa es la limitante que establece el convenio 87. Por eso, por más que tengas libertad a propósito del convenio 87 de OIT de redactar tus estatutos como te dé tu gana, como no puedes violar la legalidad y la norma mexicana dice que la elección de nuestros cuerpos directivos sindicales será a propósito del voto personal libre, directo y secreto, pues no hay de otra en México. Antes tú te acordarás que no teníamos este modelo, pues la elección era mano alzada. Ya nomás para acabar, 357 bis para que vean los derechos, es exactamente lo que establece el convenio 87 de OIT. Este se lo tienen que saber al dedillo, el 98 sobre negociación colectiva también, el 102 la norma mínima sobre seguridad social, etcétera. Artículo 357 bis. El reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como de sus federaciones y confederaciones, no estará sujeta a condiciones que impliquen restricción alguna a sus garantías y derechos, entre ellos a, fracción primera, redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. Fracción 2, elegir libremente sus representantes. Fracción 3, organizar su administración y sus actividades. 4, formular su programa de acción. 5, constituir las organizaciones que estimen convenientes. Y sexto, no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. A propósito de la cuestión competencial que veíamos hace rato, ¿no? ¿Cómo ven? El derecho del trabajo es una rama sumamente técnica. Desafortunadamente, por alguna razón, la habíamos como maltratado, ¿no? Pero es una rama del derecho, perdónenme, sumamente técnica. Qué bueno que profesionales del derecho tan comprometidos como ustedes están interesados en la materia. Esa es una buena noticia para los gobernados del Estado de México. Es una buena noticia para la justicia laboral y es una buena noticia para el Poder Judicial mexiquense. Hagamos votos porque los mejores perfiles se formen en estas aulas. Hagamos votos porque podamos poner
en el nivel que verdaderamente le corresponde a esta rama del derecho. Muchísimas gracias. El judicial mexicano.